Eh, bueno, toca explicar lo que es la ley de Lorentz. La ley de Lorentz establece que una partícula cargada que circula o se mueve a una velocidad por un punto en el que existe campo magnético, pues esta partícula sufrirá una acción de fuerza. Esta fuerza se denomina la fuerza de Lorentz. Esta fuerza depende mucho del valor que tenga la partícula cargada, o sea, cuánta carga contenga. Pues la fuerza de Lorentz es básicamente una fuerza ejercida por el campo electromagnético. Eh, Vaya, que es proporcional al valor de la carga que tenga la partícula. La fórmula es básica, no es tan complicada. De esto dice que la fuerza de Lorentz es igual a la carga que tiene la partícula multiplicada por el vector de velocidad, o que es a su vez multiplicada por el vector del campo magnético. Cuando una partícula se mueve perpendicular al campo magnético. De esto podemos ver que también se puede conseguir con esta fórmula, que el módulo es que la fuerza es igual a la magnitud de la carga que se multiplica a la velocidad por el campo magnético por el seno del ángulo, donde pues el ángulo está formado básicamente entre el vector de velocidad y el vector del campo magnético. Y pues la fuerza se adquiere en la partícula. Pues eh, este puede ser nulo, aunque exista el campo magnético y existiendo aún así la partícula dentro del campo, puede ser nulo de dos maneras: que en sí la partícula esté estática, o que simplemente el vector de velocidad sea paralelo al vector del campo magnético. En estas dos ocasiones, simplemente la fuerza de Lorentz sería cero. Y pues la dirección en la que sea ejecutada la fuerza depende de la carga con la que tenga la carga, ya sea positiva o negativa, que tenga la partícula. Pues en el ejemplo podemos ver que el vector de velocidad de la partícula cargada está perpendicular al campo magnético, generando un plano. En este caso es X y Y, en el que el eje X es donde está el vector de velocidad y en el Y está el vector del campo magnético. Y pues la fuerza de Lorentz debe ser perpendicular a este plano. En este caso sería el eje Z. Haciendo un resumen de lo que dijo mi compañero, la ley de Lorentz se trata cuando una carga eléctrica está en movimiento dentro de un campo magnético y ésta sufre una fuerza, por lo que la fórmula es F igual a Q por V por B, donde F es la fuerza que actúa sobre la carga, Q es el valor de la carga, V es su velocidad y B es el vector de inducción magnética. Por la regla de la mano derecha tenemos que F es perpendicular a B y a V, igual que la magnitud de F es proporcional a la magnitud de B, de V, Q y el seno que se encuentra entre el vector de inducción magnética y la velocidad. Una vez explicado lo anteriormente por mis compañeros, me toca explicarle lo que son las aplicaciones de la ley de Lorentz. Uno de ellos es el selector de velocidades. ¿En qué consiste? En que la fuerza magnética sobre una partícula cargada que se mueve en el interior de un campo magnético uniforme puede equilibrarse por una fuerza electrostática si se escogen adecuadamente los valores y direcciones de los campos magnético y eléctrico. Bueno, ¿cómo podemos identificar que
cuando tenemos un selector de velocidades. Sus características son en que la fuerza eléctrica tiene la dirección del campo eléctrico, la fuerza magnética es perpendicular al campo magnético, los campos eléctrico y magnético deben ser perpendiculares entre sí. ¿Por qué? Para que se contrarresten estas fuerzas y así podemos obtener un selector de velocidades. Otras aplicaciones. La fuerza de Lorentz es la ley que relaciona la fuerza de un campo electromagnético con la fuerza mecánica. Es decir, explica cómo una fuerza mecánica se puede convertir en un campo electromagnético o viceversa. Por ejemplo, los motores eléctricos como las licuadoras, lavadoras, automóviles, polipastos, etc. Las bocinas, micrófonos, solenoides, relevadores, portones eléctricos, hidroeléctricas, aceleradoras de partículas. Ejemplo, una carga eléctrica de 3.2 por 10 a la menos 19 coulombs de masa 6.7 por 10 a la menos 27 kilogramos entra a una zona con un campo magnético B a una velocidad de 95.5 por 10 a la 3 metros sobre segundo. Calcular el radio de la trayectoria circular que describe la carga si el módulo del campo magnético es 1 por 10 a lo menos 3 teslas. Bueno, pues para la solución tenemos los siguientes datos. Q, que es la carga de 3.2 por 10 a la menos 19 coulombs. M, que es la masa de 6.7 por 10 a la menos 27 kilogramos. B, que es la velocidad de 95.5 por 10 a la 3 metros sobre segundo. Y B, que es el campo magnético 1 por 10 a la menos 3 Tesla. Estos son los datos que nos dan para realizar el ejercicio. La fórmula nos dice que la fuerza magnética o fuerza de Lorentz es igual a la carga por la velocidad por el campo magnético. También hay otra fórmula que dice que la fuerza magnética es igual a la masa por la aceleración normal, que es igual a que también la aceleración normal será como velocidad al cuadrado sobre radio. Al igualar esta fórmula con esta fórmula, nos queda que Q, que es la carga por la velocidad por el campo magnético, es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Donde si despejamos el radio, nos queda que radio es igual a masa por la velocidad sobre la carga por el campo magnético. Sustituyendo esta fórmula, nos queda que el radio es igual a 6.7 por 10 a la menos 27 kilogramos, multiplicado por 95.5 por 10 a la 3 metros sobre segundo, todo dividido sobre la multiplicación de 3.2 por 10 a la menos 19 coulombs por 1 por 10 a la menos 3 teslas. El resultado nos da que el radio es igual a 1.9995 metros. En conclusión, esta ley nos explica cómo afecta un campo magnético uniforme a una partícula cargada. Es decir, que la fuerza que se genera de esta interacción provoca una desviación en la trayectoria de la partícula cargada. Y nos dicta cuál va a ser la dirección, el sentido y la intensidad de la fuerza provocada por la partícula cargada y el campo magnético.